4chan creó una cultura entera, del meme, del troleo, del cinismo, del arte de performance convertido en burlarse y reírse de todo y de todos. Sin embargo, para el momento de Occupy Wall Street, estaban en el centro de la contracultura anti-establishment mundial de la mano de Anonymous, el grupo de hackers. Atacaban a los poderosos, atacaban las financieras y apoyaban la primavera árabe. Pero entonces todo implotó. 5 años después, los que apoyaban a Donald Trump tenían entre sus símbolos a Pepe la Rana, un meme salido de 4chan, y llevaban la bandera de Kekistán, una bandera basada en la famosa bandera nazi de guerra, la Reichskrieg Flag. La bandera de Kekistán simboliza la lucha contra lo políticamente correcto. Yo agregaría, dado que es igual a la bandera nazi de guerra, que en realidad es una forma de criptofascismo. Y esta bandera también salió de 4chan. Para 2016, entonces, un sitio web de chistes adolescentes que en 2011 estaba en la vereda ideológica opuesta al fascismo, se terminó convirtiendo en fascista. No solo esto, sino que también terminó siendo una de las columnas que reactivó en general el fascismo en Estados Unidos y gatilló muchísimo de los procesos de los cuales todavía sentimos las consecuencias hoy. Que Internet esté lleno de nazis no es patrimonio exclusivo de este fenómeno, pero dado el impacto de 4chan en la cultura de Internet, en la cultura gamer y en la cultura de ciertos fandoms, tiene un montón que ver. Hay una historia detrás de este proceso. Esto es el cisne más negro. Hola amigos, bienvenidos a El Cisne Más Negro. Una vista a lo profundo del corazón humano, donde vamos a ver esa oscuridad. Quien les habla Sebastián, conmigo está Diego, y ya hizo esa introducción al tema de hoy, que es la segunda parte de 4chan y cómo la internet se destruyó. ¿Cómo se rompió Internet? ¿Cómo rompimos Internet? Porque no es culpa de la internet, no es una cosa, es culpa nuestra. Es culpa nuestra que nosotros la hicimos. Y hoy vamos a hablar puntualmente de la segunda parte de 4chan. Habíamos contado la historia de 4chan, de cómo 4chan pasó de ser un sitio, cómo es un sitio que ha influenciado enormemente todo lo que tiene que ver con cultura de Internet, y cómo pasó a ser un sitio que, digamos... cómo pasó a ser algo de memes, reírse, anime, a cinismo, se fue convirtiendo. Y cómo fue el puntal del movimiento de Anonymous, fue lo que estaba detrás del movimiento de Anonymous, y de eso ahora se convirtió en fascista. O principalmente fascista, no todo, porque recordemos que es un board de imágenes, sí, y tiene muchas secciones, no todas son, pero las principales sí. Y bueno, vamos a charlar de eso básicamente el día de hoy. Uh-huh. Seba, ¿tenés algún comentario o crees que empiece directamente con mi historia? Bien. Lo que voy a contar es, principalmente todo esto es una teoría de investigación de Dale Beran, que es la monofuente para el programa de hoy. Dale Beran, en su libro que se llama It Came From Something Awful, donde él... A ver, lo que quiero decir es que en todo esto hay mucho de teoría, ¿no? Porque estamos hablando de procesos, societarios y culturales, entonces hay mucho de teoría. Y entonces quiero decir que esta teoría es principalmente toda de él, no es un invento mío, y como cualquier teoría que sea de alguien, ustedes tienen todo el derecho del mundo a estar en desacuerdo de ella si hay algún aspecto que no les convence. Pero a mí me resulta muy interesante. Historia de funcionamiento y puede haber distintos puntos de vista que en otros lados más difícil, porque la estamos viendo multicausal y no sabemos tampoco la conclusión. Es mucho más fácil cuando termina después. Claro. Y yo te digo, este proceso comenzó y terminó acá y lo puedo ver. Y yo por eso también decía que no es responsable exclusivamente del regreso del fascismo en Estados Unidos. Yo no puedo decir 4chan es culpable de Charlottesville. No, y eso sería un horror y estaría mal. Claramente claro. No puedo decir que sin duda la guerra civil norteamericana fue más importante en separar estados norteños y sureños y en lo que puede ser un movimiento en Charlottesville de lo que es 4chan. Claro, pero no puedo negar que influyó, y no puedo negar que en las, digamos, manifestaciones pro Donald Trump había Pepe la Rana y había banderas de Kekistán, no lo puedo negar. Entonces, el Ku Klux Klan seguramente puede ser más importante, probablemente, y el racismo institucional de Estados Unidos también, pero esto se mezcla, claro, y es otra pata que contribuye. Uh-huh. Esta es una también que es más interesante porque estamos hablando de cómo se rompió la internet en esta saga, y yendo al corazón
a lo más oscuro digamos, del corazón humano. Y esto que empezó, y no fue siempre así, o sea, fue cambiando. Y lo vimos en estos 10 años, no, bueno, ya por desgracia más. Ya empieza a pasar a ser historia. Sí, empieza a ser porque esto ya tiene historia, porque cuando empezamos hablando de 4chan, que venía ese sitio de Estados Unidos, no sé qué, estamos hablando de 2003 y Occupy Wall Street 2007 y Anonymous 2010. Eso ya tiene más de 10 años. Ya están pasando a ser una historia. Es así. Bueno, entonces vamos a ver cómo son los orígenes de cómo 4chan pegó ese giro hacia el fascismo, que es lo que me interesa. Por eso este episodio se llama 4chan la caída, se llama, ¿no? Me interesa mucho que veamos eso. Entonces, en 2008, Alexis está revolcándose en este momento en su asiento. Tengo una silla que cruje. Me preguntó, ¿cómo se llama este capítulo? Y me dijo, se llama 4chan 2. Y yo le dije, sí, se llama 4chan 2. Y él se llama 4chan la caída. Mi silla que cruje, y Alexis está muy molesto. entre otras cosas, porque me hicieron poner un zócalo que voy a que ahora está mal. A colocarlo en Perdón, este momento. Alexis, no importa. Que dice parte 2, lo verifiqué que dice parte 2 y ahora me dicen en el aire la caída. Es otra cosa. Y entonces vamos a proceder en este momento a ponerle Alexis, ¿preferís trabajar caída con nosotros o con otra gente? Lo voy a evaluar y después te lo contesto. Perfecto, porque Alexis es muy poderoso en este punto. Nos pueden ver en vivo Alexis en nuestro canal de YouTube, claro, donde pueden ver los zócalos de Alexis ahora. Alexis chasquea los dedos así. Es más, y se ya lo escribí mal. Si lo estaban viendo, ahora lo. Bueno, les voy a contar, Alexis y Sebastián les voy a contar. En 2008, antes de Anonymous, mucho antes de este pico donde 4chan pudo ser una fuerza positiva, antes del intento de salir de los sótanos de los padres, porque acuérdense que como producto de todo el movimiento del activismo en contra de la cientología, los nerds encerrados en los sótanos de sus padres, 4chan salieron, por eso le digo antes de ese momento, y antes de ese giro positivo trunco que van a tener el grueso de los usuarios de 4chan, el creador de 4chan, que se llama Moot, hizo un intento de moderar toda la locura que había en el foro, en el foro. No está mal, no está mi mal, lapsus no está mal. En el foro /B, que era el más tóxico y el más prolífico del sitio. Entonces, para esto, Moot va a tratar de moderarlo en algún sentido, que era lo que supuestamente no era lo que 4chan predicaba. 4chan es parte de una política de, ¿cómo decirlo?, una libertad de expresión absoluta. Entonces, no hay moderación. Entonces, Moot dijo, bueno, pero esto se me fue un poco de mambo, así que algo tenemos que poner. Entonces, creó un nuevo board llamado Robot 9000. Por el nombre del software moderador, que era el que moderaba los posts. Él puso un robot que moderaba los posts, veía lo que vos subías, te censuraba algunas cosas y algunas no. La idea es que este board, que se llama R9K por robot 9000, reemplazaba el espíritu de /B, es decir, que fuera de contenido random, pero que la moderación le quitara todos los elementos tóxicos que eran característicos de /B. Algo que parece muy noble, ¿no? Barra Depende, R9K. yo te entro a un lugar y me decís, no, mi objetivo es la censura. Yo te digo, Bueno, sí, pero en el caso de /B, que estaba bastante de moto. Bueno, entonces R9K se llenó rápidamente de un estrato de usuarios nuevos. Una segunda generación de usuarios de 4chan, porque claro, pasó tanto tiempo que hubo una primera generación y ya estamos hablando de una segunda generación. Y ahora debemos estar hablando ya de la quinta o la sexta, tal vez, probablemente. Sí, nadie tiene 35 y se quedan 4chan. Claramente entras en un periodo de unos años y transicionás a otra cosa. De hecho, Dale Beran, el autor de todo esto, era usuario de 4chan cuando era muy joven. Y por eso puede estudiar el fenómeno. Y bueno, entonces surge una nueva generación de usuarios más jóvenes, pero que están llegando al final del ciclo de vida de la generación anterior. Particularmente retraídos y aislados, esta nueva generación, mucho más de lo normal para este sitio web. Inicialmente este grupo, estos nuevos usuarios que eran los que pululaban en /B, que ellos se dicen a sí mismos los betards, como los en vez de los retardados, los betardados, sería algo así. Los betards se dicen. Llenaron R9K, lo llenaron, migraron ese. ¿Por qué? Porque con el espíritu de siempre de 4chan, trataron de encontrar formas de violar al robot de moderador de contenido. Esa era la gracia. El desafío era violar al robot moderador de contenido. Descubrir cómo romperlo era un desafío tan interesante como trolear cualquiera de las páginas que ellos troleaban. Pero todo eso fue mutando. Entonces, lo que te quiero plantear es que R9K es una demográfica nueva, porque es una generación nueva, más retraída, más aislada que la anterior todavía. Igual de transgresora, como son todos los jóvenes. Y están buscando, bueno, si ser troll es prácticamente un acto de performance, decir si yo tengo que ir a la iglesia de cienciología y pararme afuera con una máscara y aparentar, esto es lo mismo. Bueno, ahora tengo que ganarle al robot, me muevo. Entonces va cambiando. Bueno, entonces en palabras de Frederick Brennan, que era uno de los usuarios de R9K y luego creador de 8chan, o sea, va a ser el fundador de 8chan, que es como el 4chan en esteroides,
Es como el 4chan Super Saiyajin 2, no es el 4chan James Bond Jr. Inicialmente los usuarios se identificaban, los usuarios de este foro de R9K, se identificaban como que eran refinados caballeros. Y en espíritu de juego, algo muy presente durante todo 4chan, porque el espíritu lúdico es lo que impera, hablaban en inglés refinado. Hablaban como que trataban de hablar como si fueran señores ingleses que estuvieran en una mansión. Te hace una pregunta victoriana. Que no sé si la sabes, pero el meme del sombrero de copa y ese y todo eso. Es ese espíritu, no sé si surge acá, pero es ese espíritu. Es claramente el de Like a Sir, es ese espíritu. Y ese que hacían todo como retro en canciones y pintado, ese tipo no de conozco. KXLI, que es todo como si fuera como medieval. Ese no lo tipo conozco. cuadros No viejos. lo conozco, ese meme no lo conozco. El de cuadros viejos venía acá, no, el cuadros viejos viene el anterior. No lo conozco. De No sé cuál Disregard es ese. Women Acquire Currency. Y es un tipo que todas las palabras son Robert Square Pantaloons. Es todo así, escrito como en inglés viejo. Sí, no lo ubico ese meme, no lo ubico. Capaz que es el caballero que está así. Sí, que está mirando con la mano sí, torcida. lo conozco, ¿Ubicás? sí, lo conozco. Y es el decir todo lo normal con otra, Sí. como si fuera en inglés antiguo. Porque Bueno, me parece que viene de esta época. Y debe venir son de esta memes época, de, es capaz probable son que sí. memes más viejos. Bueno, por ponerte un ejemplo, en lugar de ser, en vez de decir LOL para reírse, en vez de poner LOL, decían cosas como, esto me dio la risa más exquisita. Ponían cosas así, por ejemplo. Como que la gracia era que eran caballeros. Y todo así. Y eso dentro de poco mutó. Empezó, primero era así, hablar así, y eso mutó. Y mutó en contar historias de su propia vida en ese estilo. O sea, contar de las cosas que le pasaban, pero contar de esa forma como que ellos eran caballeros, ¿no? Y entonces de repente, claro, pero las historias eran todas una depresión, porque eran un montón de adolescentes reprimidos, encerrados en el sótano de sus padres, con muchos problemas de interacción social. Entonces R9K se volvió un refugio de adolescentes deprimidos compartiendo su propia miseria depresiva. Y hay un montón de ciclos de desesperación que justamente se basan en este tipo de compartir miseria. Vos empezás a compartir miseria y enseguida puedes abrazar un mindset donde vos te crees que no hay una solución a tu miseria, y esos son pozos depresivos de los cuales no salís más. Y se empieza a generar un poco esa vibra. Un relato bastante impactante de Brennan, de Frederick Brennan en esta época, es que la forma más fácil de evitar la censura para el robot era sacarte una selfie. Si vos te sacabas una selfie, subías la selfie, pasabas cualquier cosa. Y entonces todo el mundo se sacaba selfies, ¿no? Y subía los posts con la selfie. Y así descubrieron, él mirando las selfies, el relato es que él miraba las selfies y decía que todos eran personas tristes. Todos eran personas tristes y solas. Eran todos personas tristes solas. Miraba, todos tristes. Eran un ejército de personas tristes sin propósito. Ahora, dado que su mayor parte eran muchachos, estaban sumergidos en los mismos códigos de todos los adolescentes, de hipercompetitividad e hipermasculinidad, ¿no? Ambos componentes que son básicos, por lo menos en la sociedad que vivimos hoy. Y cuando entras a la adolescencia te empiezan a fluir las hormonas. Como es ese video, te sale pelo en lugares donde no te salía pelo. Claro. Y te volvés hipercompetitivo, hipermasculino. Tratás de ser eso. Y todos vivimos los ambientes liceales y sabemos lo darwinistas que pueden ser, donde hay fuertes, hay débiles, ¿no? Hay un orden, hay una especie de ¿cómo decirlo?, de estructura yo qué sé, jerárquica predatorial, donde están los fuertes y los fuertes y lindos, y están los débiles y feos y los tristes, y los que están en el fondo de ese estrato no hay piedad para ellos. No hay piedad, se los castiga, se los bardea, se los trata mal. Durante unos años es así. Después pasa el tiempo y bueno, más o menos vamos madurando todos y eso cambia. Pero hay una época que eso no es así. Y entonces ustedes ubican lo que digo, ubican esa vibra hipercompetitiva, yo qué sé, de pirámide alimenticia predatorial, ubican lo que estoy diciendo. Entonces empiezan a desarrollar códigos y lenguajes dentro de esta comunidad. Esta comunidad, quiero que veas cómo crece como cultura. Y algo que era algo que siempre había ocurrido en 4chan, pero esta generación es nueva y claro, tienen una idiosincrasia particular donde todos están tristes, todos están solos y todos son, voy a usar un término de ellos mismos, betas. Son todos betas. Ninguno es un tipo lindo, fachero, un Ken. No, son todos ese fondo del estrato social liceal, digamos. Entonces empiezan a hablar, ya me robé el término y pido perdón por haberme adelantado, pero inventan esos términos. Empiezan a hablar de machos alfa y machos beta. Esa terminología surge de acá. Ellos son los que empiezan. No lo inventaron. No el concepto de alfa y beta que viene de un paper de comportamiento de los lobos, no sé qué. Empezar a hablar de macho alfa y macho beta, sí.
aplicado a los hombres. Porque ese paper es un paper que está aplicado a los lobos, ni siquiera a todos los animales, No, yo lo que digo es solo que a los lobos. si explicamos como alfa, existe de mucho antes, decía, es un macho alfa. Esto no lo trajeron lo han traído a los jóvenes, pero Yo, sinceramente, tengo mis dudas. Ahí podemos abrir un signo de interrogación. Tengo mis dudas. Yo la primera vez que escuché hablar de macho alfa me acuerdo, porque fue de la mano del manual del macho alfa, que una persona que yo conocía lo leía, y ese año estamos pasados los 2010, 2011 por lo menos, y esto es 2008. Yo planteo la duda, no lo sé, Seba. Si vos decís que antes lo escuchaste, antes de esta época, sí. yo Tuve una fuente específica. Yo empecé a escucharlo después. El mucho después. Human Dev, ¿ahí cómo se llama? El Deus Ex Human al videojuego, por ejemplo, Y 2007. es posterior. No, es posterior. primero Es el muy 2007. posterior. No, es muy posterior. Y ya tenía, por ejemplo. ¿Vos decís el de Adam Jensen? Sí, ese No, que el de Adam 2000. Jensen es como el 2010. Yo me acuerdo Bueno, que estaba en la casa de mi madre. 2011, ya estaba entendido que dentro de las conversaciones había actitudes que decías, es alfa. No sé si era lo mismo, pero de vuelta, esto igual es 2008. No sé, nos queda la Por duda. eso. Empiezan a hablar de Chad Thundercock. ¿no? Chad Eso sí, Thundercock, que es Chad como nombre nuevo. que es muy- un musculoso hot que les roba a todas las mujeres a ellos, ¿tá? Que es básicamente como ese prototipo del macho alfa que se llama Chad Thundercock, que te roba a las mujeres, que es la razón por la cual ellos empiezan a justificar que están solos. Dicen, ¿por qué estamos solos? Porque viene Chad Thundercock y nos roba a las mujeres a nosotros, ¿no? ¿Les suena todo esto? Yo digo, lo de Chad, si están familiarizados con toda la manija ideológica incel, seguro que les suena, porque se sostiene mucho en todos estos conceptos, en esa jerarquía de alfas, betas y Yo de Chad conozco un meme Thundercock. del Chad, Sí, es ese. pero no sé si Es ese. como Chad Thundercock. Es ese. Es que ya no. Con el tiempo el Thundercock se perdió. Ya no le dicen más Chad Sí, Thundercock. y cambió la Dicen expresión solo Chad. totalmente. Solo existe como el Chad, El como Chad, el tipo que claro, está ahí. cambió, pero estos son los principios, entonces eso después cambió. Una cosa que quería decir de alfa y beta que me parecía importante que también creo que es que el paper ese de los lobos, que hablaba del macho alfa referido al lobo líder de la manada y todo, está profundamente desacreditado. Ese paper, la misma persona que lo escribió dijo que su investigación no era correcta, que años después la revisó y considera que no es correcta, que no existe el macho alfa del cual se habla en las manadas, no existe. Así que eso es algo que pegó en el inconsciente colectivo, pero en realidad no tiene base científica real. Eso está bueno decirlo porque van a escuchar mucho hablar de es el alfa, no sé qué. Bueno, mismo Jurassic World, ¿te acordás que era es el alfa? Hablaba de uno de los velociraptores y no es correcto. Por este momento adoptan como simbología a Pepe la Rana. Este grupo, R9K, adopta como símbolo Pepe la Rana, que es muy anterior al fenómeno Donald Trump. Ahora lo conocerán porque representa a Donald Trump, y si alguna vez les pasó en algún ambiente que los acusaron de racistas por usar Pepe la Rana, que ustedes entienden que Pepe la Rana es simplemente una rana meme, bueno, acá está la explicación tanto de por qué ustedes creen que es un meme y nada más, como de por qué algunas personas creen que es fascista. Está toda la explicación está en esto que vamos a decir hoy. Adoptan como simbología a Pepe la Rana que bueno, que en ese momento no era un símbolo que representara a Trump. Y en el cómic original es un webcómic de Matt Furry. ¿Ah? No relacionado con los furries, No relacionado con los furries, Matt Furry. pero que vivía en un bosque en Italia. Que vive en un bosque en Italia. Bueno, él, básicamente en ese cómic, Pepe la Rana era un adolescente al pedo que estaba drogado todo el día y jugaba videojuegos. ¿Tá? Esas eran las aventuras de Pepe la Rana en ese cómic. Y en uno de los cómics, en una de las instancias de este cómic, los amigos lo encuentran, abren una puerta y lo encuentran meando con los pantalones bajos. ¿Tá? O sea, está ahí con el tipo con la pistola agarrada, meando, y los amigos lo ven todos. Y los amigos lo joden, se ríen de él, no sé qué. Y el tipo, en lugar de sentirse humillado, simplemente contesta la frase que tal vez lo hace más popular a Pepe la Rana, que ¿cuál es? Feels good, man. Se siente bien, flaco. Se siente bien, pibe. Algo así. Como su respuesta a la humillación, su respuesta a te vemos meando, no es avergonzarte, sino decir feels good, man, también con una tristeza inherente dentro. O sea, es aceptar tu condición de loser y hacerla tuya, ¿no? Parecido a lo que dice Tyrion Lannister de aceptar tu discapacidad, no convertirla en tu escudo. Él dice, yo con el tema de enano me cago de risa y lo hago mi escudo, ¿no? Entonces algo parecido a eso, decir, sos un loser, sos un macho beta, como dicen ellos, bueno,
pero yo me hago dueño de eso. Se siente bien, man. También se empiezan a identificar con orgullo con otro término, que es el de NEETs, que quiere decir Not in Education, Employment or Training. En español serían los NINI. Son los NINI. Es lo más parecido a los NINI en español. En español decimos ni estudia ni trabaja. Ni estudia ni trabaja. Bueno, ellos se definen como NEETs. Not in Education, Employment or Training. No tiene educación, trabajo ni entrenamiento. Sí. Pero hay una diferencia muy grande. Que ¿cuál es? La tristeza que uno experimenta debería ser siempre transitoria. Salvo que sea depresión, que ahí es permanente, ¿no? Nadie siente que la tristeza sea una condición con la cual tengo que vivir y generar superadaptación. Nadie siente que la tristeza sea normal. Uno no debería vivir todo el tiempo. Pero ellos aunean la tristeza. Se dan vuelta en la tristeza, se revuelcan como chanchos en su propia tristeza porque la aceptan. Su ícono es este loser total y ellos aceptan su condición de loser totales. ¿Y qué pasa cuando justamente no queremos soltar la tristeza? De a poco se va transformando en otro sentimiento. ¿En qué sentimiento se transforma la tristeza? Se transforma en enojo, en resentimiento, en odio por el que me hace estar en esta situación. Y según Dale Beran, este proceso de transformación de tristeza a odio, todo este proceso cultural que hablamos, fue un proceso de más o menos 4 años. En 2012, la transformación a odio ya estaba completa. Ya no era, ay, soy un loser y me río de Chad Thundercock. Era odio a Chad Thundercock. Ya era odio por Chad Thundercock. Y coincidentalmente, este momento en el cual ellos pasan, esta generación nueva, que eran jóvenes, muy jóvenes, capaz que muy jóvenes para estar en Anonymous, pero ahora no, porque pasaron 4 años, coinciden con el final de Anonymous. Entonces, ese final de Anonymous, que está listo para ser relevado por una generación nueva, coincide con el momento que esta generación puede tomar la antorcha. Y es una generación cargada de odio. Claro, el bananero se graba con Anonymous, cae la generación del bananero y viene una nueva generación más nueva, que acepta esa tristeza y usa el emoji de la carita feliz para mostrar tristeza. Y vos decís, ¿por qué usas esto? Maldito joven. Maldito joven. Por ejemplo, alguien como yo, que digo, pero en este caso la felicidad. No, era como que, me la estoy comiendo toda, me dio de frente, la realidad me golpea, carita feliz. Es como cuando te dicen literal en sentido figurado. Exacto. Y viene esa generación. El sapo no se entiende. De afuera el sapo no se entiende. O sea, vos lo ves y te puede parecer una cosa mitad graciosa, mitad como que quiere reflejar una tristeza, pero no entendés, no te transmite nada. Por eso es que eso es lo que tienen los memes. Que el meme tiene la fuerza del impacto, que a través de una imagen que tiene más carga cultural que otra cosa, transmite un montón de cosas. Claro. Sin mostrarlo. Es lo que es la fuerza del meme. Es el poder del meme como forma de expresión. Sí, creo que tenés toda la razón del mundo. Por eso es que hay un montón de gente que no entiende por qué algunas personas consideran que Pepe la Rana es fascista. Algunas personas dicen, pero esto es un meme nomás. Claro, pero yo hago una lectura y... Los dos hacemos lecturas diferentes porque venimos de lados diferentes. Claro. Entonces, pero claro, con todo este contexto se entiende las dos partes. Se entiende por qué unos solo creen que es un meme y por qué otros creen que es fascista. Sí. Vamos allá. Entonces el nihilismo vuelve a 4chan con más fuerza que nunca, porque el propósito de Anonymous se terminó. Y viene esta generación lista para tomar la antorcha. En noviembre de 2013, un usuario intenta suicidarse en live stream para toda la comunidad. Lo que empieza a streamear su suicidio y quiere que todo 4chan la vea. Un año después, un usuario que se llama David Kalak postea en 4chan, cita, al final es mucho más difícil estrangular a alguien que lo que te dicen en las películas. Sí. Y junto a ese comentario pone fotos de su novia muerta. No es el único. No es el último que empieza a hacer este tipo de cosas. No voy a citarlos todos porque son casos incontables, pero hay muchos casos de perfiles parecidos a usuarios de 4chan, ¿no? De perfiles parecidos entre ellos, de usuarios de 4chan retraídos, aislados, que sufrieron bullying, víctimas de este bullying, que terminan haciendo o tiroteos en masa o apuñalamientos. Tal vez es más famoso, no lo tengo acá, no sé si lo tengo acá, capaz que lo tengo, pero tal vez es más famoso es el de Elliot Rodger, el caballero supremo, porque él se definía como uno de estos caballeros y en su manifiesto que él deja se define como el caballero supremo y en ese círculo de abuso que después el abuso convierte en abusador. Sí, y él terminó siendo uno de estos high school shooters, estos shooters más famosos, ¿no? Y una cosa que me llama mucho la atención del caso de Elliot Rodger también, que es que no todos estos es como es un tema de percepción realmente.
Porque no, y cómo es un tema de que ellos se sienten losers en esta jerarquía darwinista social, liceal. Porque vos lo ves a Elliot Rodger, y Elliot Rodger no es un tipo feo. Frederick Brennan, capaz que hasta te puedo decir que es un tipo fachero. Frederick Brennan es un tipo con discapacidad, que anda en una silla de ruedas, que tiene algún tema de desarrollo de los miembros, todo. Vos decís, bueno, está, es un tipo que sí, la vida lo jodió realmente. Pero vos lo ves a Elliot Rodger. Elliot Rodger no parece o sea, lo ves la foto, no es un tipo feo. Entonces no es esa manija, esa locura, esa manija loca que tienen ellos del Chad Thundercock. Viste, muchas veces hablan de, si tuviera no sé cuántos centímetros más de mentón, mi vida sería exitosa. Sí, no porque siempre hacen tienen esa manija de los tantos centímetros de mentón y toda esa manija. El Chad Thundercock lo busqué, yo no lo conocía. Para los que no lo conocen, como me pasó a mí, Johnny Bravo, básicamente. Johnny Bravo. Especie de Johnny Sí, Bravo. Johnny Bravo es Chad Thundercock, Claro. estoy de acuerdo. Sí. Exagerado. Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí. Bueno, entonces esa manija es manija, es mucho manija de ellos. Entonces, bueno, hay muchos casos de justamente usuarios de 4chan que, o sea, primero empieza con esos intentos de suicidio y ellos que se burlan de sus propios compañeros que se quieren matar. Y después termina en eso, usuarios que empiezan a matar gente por ese resentimiento. Y se empieza a hablar en el foro de R9K, se empieza a hablar del beta uprising. A mí me gustaría contar todo esto con mucho más detalle, pero bueno, el tiempo es tirano, no puedo hacer 10 capítulos hablando de 4chan. Además es muy específico, es una de las partes de las comunidades. Claro, es una de las partes de la comunidad, entonces está. Pero es impresionante la cantidad de si no estuviera este foro, en este lugar, habría otra fuerza también que está llevando a esta adolescencia triste al tiroteo. No tiene por qué ser 4chan, puede haber otro foro donde se junten justo que no sea este. Sí, es posible. 4chan sea una manija muy particular y tenía características muy particulares. Creo que la decisión de no moderar nada y que no hubiera, de no moderar nada y que no hubiera lo que yo veo es que usuarios. Esto se está dando acá, pero porque no había un Instagram, pero mañana se te puede mover un Instagram. Sí, o a un Twitter. Insisto que el tema de que no esté moderado y que no haya usuarios es muy, muy particular. ¿Entendés? Porque genera una violencia tóxica, mucho más tóxica del usuario. Entonces, yo qué sé. Sí, tal vez sí. Yo veo que si no estuviera acá, más adelante lo potencia, pero después puede ir a YouTube. Twitter lo puede encontrar otras cosas. Como Twitter potencia. Yo te voy a decirlo, YouTube. Puede ir en YouTube, claro, es más difícil subir un video de un asesinato en vivo. Bueno, en vivo no, como ya vimos, que parecería que en Facebook pero se sube. Pero en Facebook sí, porque en Facebook lo subieron. El imbécil que hablamos en el primer programa, pero no porque usaba Facebook. Lo streameó por porque Facebook. Usaba Facebook. Sí. Bueno, entonces empiezan a hablar del beta uprising, del levantamiento de los betas. ¿Qué es? Una revolución donde todos los machos beta se iban a vengar por ser unos desclasados. Porque claro, eso es lo que está detrás de todos estos tiroteos escolares. Lo que está detrás es un deseo de venganza, este resentimiento profundo de decir, ellos me hacen bullying, no consigo las mujeres, entonces me voy a vengar de todos. Voy a matar a todos, voy a matar a las mujeres y voy a matar a los hombres Chad que me sacaron a las mujeres. Ese es el imaginario de muchos de estos usuarios que perpetúan estos tiroteos y son parte de 4chan. No todos, pero es llamativo la cantidad. Son unos cuantos. Y bueno, y uno de estos usuarios al menos, inclusive para acá es que curioso, avisa por 4chan el día antes, dice, yo que ustedes mañana no iría a tal zona. Yo que ustedes mañana no iría a tal barrio. Y al otro día fue e hizo el desastre en el barrio ese. Muchos de estos usuarios de R9K también están vinculados a otra escena que tiene mucho que ver con esto, que es otro tema que no lo vamos a tratar, pero lo cuento por arriba, que es el movimiento de artistas de Levante. Todo el movimiento de pick-up artists. Tiene mucho que ver con toda esa escena. Donde hay una serie de coaches que te pasan básicamente estrategias de manipulación para seducir mujeres. Todos hemos visto algún aviso del movimiento de pick-up artist y todos tenemos una idea de lo que es, ¿no? Digo, sí, me imagino, hay gente muy atractiva y dice, no, te tenés que vestir así, ya en la hora, para conseguir teléfono y te vende un curso de cómo hablar. Y en general son tácticas de manipulación, ¿viste? Te dicen cosas como mandarle un mensaje pero no le conteste, dejarle un día esperando, no sé qué cosas dicen. Me imagino que son cosas que siempre existieron, como estos lo de conviertas en Charles Atlas, era Charles Atlas, convertir al finique 40 kilos en no sé qué. Padre rico, padre pobre. O clases de baile, que hay un punto intermedio a veces que es un gris, pero, ¿no? Que surge de acá. Y yo te digo, bueno, si te llamas un pick-up artist, para mí eso es un chanta olímpico. Hay una diferencia, que es una generación nueva. Entonces estos pick-up artists
son gamers, a diferencia de Charles Atlas. Y entonces perciben que levantarse una mujer es un win. Y traducen eso y transmiten eso, ¿no? Entonces ellos no transmiten que uno con la pareja tenga que tener un vínculo emocional significativo, sino buscan un win, nada más que eso. Entonces tienen una concepción y transmiten una concepción de lo que son las relaciones de pareja muy limitada y muy pobre, que queda al final de cuentas en lo sexual y punto, y no mucho más que eso. O sea, no importa que vos tengas un vínculo significativo con alguien, lo que importa es que vos manipules para al final lograr tener sexo con esa persona. Un gamer no te va a decir que tenés que tapar el charco con la capa, ¿no? Un gamer no te va a decir eso, no, salvo que juegue Monkey Island, porque ahí podría de repente usar charco con capa. Todos los piques de caballero para old school, un gamer no te los va a saber decir. No, probablemente no. Bueno, entonces estos a su vez están vinculados a otro movimiento que también es más grande, que se llama la Manosphere o la Hombrefera, como le llaman algunos, que es una serie de agrupaciones con el objetivo de reivindicar los derechos del hombre, el aislamiento y el celibato, como intento de superadaptación a esa tristeza, a ese no saber vincularse con mujeres. O sea, ¿qué me refiero con superadaptación? Me refiero a que cuando vos tenés esta tristeza porque estás solo, vos tenés dos opciones. O tratás de adaptarte y cambiás esa situación y tratás de cambiarlo y tratás de dejar de estar solo, o tratás de superadaptarte, que es como dar vuelta a la maquinita y decir, ok, voy a abrazar esa soledad y voy a hacer que ya no me importe. Que en general suele ser tóxica la superadaptación. En vez de hacerme un monje célibe y ir a ayudar a gente en África, me voy a quedar en mi casa viendo Jugando porno. World of Warcraft viendo porno. Exacto. Es más fácil, te hubiera ido a África a ayudar como monje más productivo. célibe. Bueno, están buscando los monjes Shaolin. Te hubiera ido a Shaolin. Si quiero ser un monje célibe, yo me voy a Shaolin. entonces, esto es una línea directa. Claro, por ahí por lo menos vas a saber hacer karates, cosas. Por lo menos ¿no? está divertido. Está divertido, vas a pelear con Cuando volvés a los 10 años, esos claro. que pateás todo, está buenísimo. 10 años después, cuando volvés del celibato, de la hiperadaptación. En vez de hacerte incel, hacete Shaolin. Es mucho más productivo, mucho más productivo. Bueno, invito a la gente que quiere ser incel, que sea Shaolin. Incel, digo, me voy a hacer célibe, recluido, y queda el otro superadaptado con los monjes Shaolin caminando por llamas. Por brasas. Bueno, entonces, de esta mentalidad de me levanto una mujer y es un win, y por lo tanto, si no me levanto una mujer, estoy perdiendo, soy un loser. De esta manofera, de esta hombrefera, digamos, va a terminar todo esto desembocando en la cultura actual de los incels. Que básicamente ya el incel se ha superadaptado a esta situación y tienen toda una serie de racionalizaciones sobre por qué no hay que juntarse con mujeres, desde que explicaciones como que aumentan tu pasivo. ¿Tá? O sea, vos cuando tenés novia, Sebastián, tenés un incremento muy importante en tu pasivo. No sé si lo pensaste. Entendiendo que el dinero es lo único que importa en la vida, ¿no? Que es de vuelta en ese mundo gamificado del éxito que vemos. El dinero, cosas. Entonces está. Yo estaba diciendo, muy bien, es una manera de verlo. Es una manera de verlo, claro. No, que te iba a decir una manera de. Deben ganar muy bien esos muchachos, porque por lo menos yo en mi última relación, claramente el pasivo era yo. Las deudas las cargaba yo. Claramente el activo del otro lado. Claro, vos fuiste un aumento del pasivo de ¿Viste? de la en otra esta persona. sociedad conyugal que entregamos patrimonio común, salís ganando tú. El IRPF te baja. Es una lectura muy optimista de una relación. Claro. De que el pasivo es del otro lado. Sí, claro. Muy optimista. ¿Por qué no podés ser vos el pasivo? Claro. Bueno, hasta el razonamiento. Háganse esa pregunta luego, en la relación de pareja. Ahora que entregamos impuestos como sociedad conyugal y juntamos nuestro patrimonio, ¿cómo se ve afectado? Digo, exacto. ¿Quién paga menos impuestos cuando...? Bueno, hasta la racionalización de que eran súcubos, de hablar mejor como súcubos, que le sacan la energía al hombre. Seba, si vos te sentís que tenés menos energía, es porque las mujeres te sacan el dinero. Entonces conviene más que no estés con mujeres. Ahí les creo. Pero de vuelta, esto es una racionalización al dolor que vos estás sintiendo. Si no, yo no me junto con mujeres porque me drenan el patrimonio y me sacan energía. Y en realidad estás desesperado si estás en el fondo de ver una película con alguien, de sentarte a ver una película con alguien. Si estás encerrado sin nada, ¿no? Sí. Pero no es que culpaban a Chad soy pobre Thundercock porque tuve una novia y que me fundió. Es tipo... no, claro, no me junto con mujeres. No me junto con mujeres porque eso va a implicar mi ruina financiera. Exacto. Y en realidad no te juntás con mujeres porque no te dan bola. Claro, pero vos racionalizás. No, yo no le hablo a mujeres porque...
Claro. ¿No? Es terrible. Buenísimo, es buenísimo. Sí, el tema es que eso perpetúa un ciclo de dolor, porque le empezás a echar la culpa a las mujeres. Empiezas a darte una manija donde las culpables son las mujeres. De que seas pobre. No, de vos sos responsable de decir, no, mi problema es que no le sé hablar a una y capaz que por él le tengo No, que hablar claro, a el una. tema es que empezás así, yo no me junto porque va a ser mi ruina financiera y después terminás justificando que estás en la ruina financiera porque Claro. existen Claro. mujeres. Es una manija, como toda esta manija que tienen todos estos grupos. Todo manija, ¿entendés? Manija por querer superadaptarse. Bueno, entonces así empiezan a desarrollar burbujas autocontenidas donde desarrollan explicaciones bizarrísimas a la soledad y la culpa nunca es de ellos, la culpa es del otro, siempre es más echar la culpa al otro, ¿no? Que es una forma habitual de resolver la disonancia cognitiva, ¿no? Disonancia cognitiva es cuando yo tengo un concepto en mi cerebro y invento otro concepto que no es el que yo tengo en mi cerebro. Eso me genera disonancia porque me genera una angustia, porque no, la realidad no es así, porque en mi cabeza no es así, entonces ¿cómo es en realidad? Y ahí hay dos opciones, o generás el cambio dentro tuyo, que es lo más difícil, o decís lo otro está mal, que es lo más usual. Y entonces es lo de estas situaciones, si yo me siento mal no es culpa mía, es culpa del otro. Resuelven la disonancia cognitiva de esta forma. Por eso es que todos estos grupos naturalmente están a la derecha del feminismo. Por eso es que todos estos grupos están en contra del feminismo. Porque el feminismo es más libertad para la mujer, por lo tanto, más dificultad para conseguir a la mujer, y enseguida de ponerlos a la derecha del feminismo, los pone a la derecha de las políticas de diversidad. Porque si el feminismo es un movimiento por la diversidad, bueno, ellos se van a acomodar naturalmente a la derecha de eso también. No digo que sea así para todos los casos, ¿no? Estamos hablando de tendencias generales de este tipo de personaje de internet. Y todavía manifestando más el tema de la manija con las mujeres, en el caso de los afrodescendientes, genera la explicación de que consiguen más mujeres porque están más dotados y además los ponen en una especie de conservadurismo etnonacionalista, donde todavía encima se ponen en contra de la gente de raza negra porque consiguen más mujeres porque tienen un miembro de un tamaño muy importante, ¿no? Eso lo agregan a todo ese cóctel de todo lo que tienen. Y ahora voy a la tesis central de Dale Beran, y acá es donde yo enfatizo lo de Dale Beran, porque esta es la tesis capaz que es más discutible. La tesis central de Dale Beran de cómo terminó de pudrirse todo esto, y 4chan termina siendo uno de los factores que contribuyen a la explosión de un neofascismo, que tiene que ver con lo que Hannah Arendt escribe en su libro Los orígenes del totalitarismo. Y ella explica que el fascismo surge cuando hay un choque entre los valores del iluminismo y del capitalismo industrial a principios del siglo XX. El iluminismo de finales del siglo XVIII, trasplantado en el siglo XIX, hacía pensar de forma natural que la revolución industrial iba a hacer despegar el mundo e iba a ser un emancipador crucial. Las máquinas nos van a hacer todos más iguales porque vamos a poner a trabajar a las máquinas. Y lo dije en estos términos súper actuales porque es alguno de los discursos que van a escuchar, que se escuchan habitualmente. Y estoy un poco cansado, como trabajador del sector de la tecnología, estoy un poco cansado de querer esperar que la tecnología resuelva todos nuestros problemas. Porque la tecnología claramente no resuelve problemas, o sea, sí resuelve problemas, pero es la gente la que resuelve los problemas con la tecnología. Y esto especialmente con el tema cambio climático. Hay mucha gente que dice, no, porque yo estoy seguro que en 80 años vamos a inventar una molécula milagrosa que va a arreglar todo, de Maduro, ¿tá? Y te digo, no. ¿Por qué? O sea, no. O sea, la tecnología, ahí tenés un ejemplo. La revolución industrial iba a ser una tecnología mágica que iba a hacer que nosotros no trabajáramos y que nos dedicáramos al ocio. Y en lugar de eso la gente trabajó más que nunca. No sé si trabajó más y que las nunca, pero aumentaron más las que nunca. relaciones humanas no van a cambiar por la tecnología. Yo creo que la revolución industrial complicó mucho el tema de los vínculos, el tema de toda la gente que se fue del campo, antes trabajaban en el campo, se fueron a las ciudades para conseguir un sueldo, trabajaban jornadas de 20 horas, metían las manos dentro de las máquinas y se las rompían, se les hacían percha, ¿no? Fue una época muy embromada del siglo XIX para el mundo del trabajo, digamos. Y bueno, básicamente eso, las máquinas iban a trabajar por nosotros y nosotros íbamos a estar todo el tiempo viendo para lo que quisiéramos, pero nunca pasó. La inequidad no se aplanó nunca, de hecho tal vez hasta se agrandó, el siglo XIX no trajo estas respuestas. Marx y Engels teorizaron que la gente se iba a dar cuenta de esto, la gente se va a avivar, algún día la gente se va a avivar y se iba a levantar contra los opresores, pero tampoco pasó. En lugar de eso, las masas desposeídas querían unirse a los opresores. Eso fue por lo menos lo que nos vendieron. Es, si tú trabajás y te esforzás, tú te vas a poder unir a esa clase que controla los medios de producción. Ese pasó a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo no pasó a ser cambiar el mundo, sino
llegar a esa cima. La gente quería ser millonario y quería tener su propia fábrica. No quería ser un obrero y unirse a la clase obrera y participar de un sentimiento de clase obrera, sino que quería tener su propia fábrica. Entonces dice Arendt que estas masas desposeídas de Europa, vamos a hablar puntualmente de Alemania, que es el caso concreto donde nace el fascismo, ¿no? Sí, que es donde nace el libro. Y es donde nace el fascismo, ¿no? Entonces lo que dice es que estas masas desposeídas se volvieron, en Alemania, se volvieron hobbesianas, es decir, practicantes de la filosofía del hombre depredador del hombre. Bizarramente, a finales del siglo XIX, opresores y oprimidos de repente querían lo mismo. Tenían los mismos objetivos, lo único que estaban mucho más lejos que los otros. Y entonces estamos en un nuevo momento parecido de pasaje tecnológico, donde al menos en Estados Unidos vemos un fenómeno parecido, ¿no? Automatización completa, lo que le llaman Revolución Industrial 3.0, pérdidas de trabajo a nivel masivo, todavía no, pero estamos ahí en la puerta, ¿no? Estamos en la puerta de esa nueva revolución industrial, donde esto puede pasar de nuevo. Y entonces, como golpe final de toda esta forma en la cual surge el fascismo en Europa, toda esta explicación de cómo surge el fascismo en Europa, Dale Beran dice, cito, el fascismo resulta cuando estas anteriormente masas desposeídas apolíticas, ¿no? Y desposeídas por el capitalismo comenzaron a rebelarse contra él, pero sin descartar su forma de pensar cruel y competitiva. Fin cita. Si ustedes se fijan, los nazis, o los fascistas si quieren, pero los nazis puntualmente, dicen, nos rebelamos contra el capitalismo, pero poniendo una especie de hiperdarwinismo. O sea, tienen componentes donde ellos... O sea, en esa época se hablaba de las tres alternativas al capitalismo. ¿Cuáles eran? El comunismo, el fascismo. En esa época era visto como una alternativa válida al capitalismo los regímenes fascistas. Ahora están totalmente... Bueno, no están totalmente abandonados, pero en esa época, pero en un momento se abandonaron el entendimiento. En el Hearts of Iron tus colores, bueno, no es capitalismo, tu color es democracia. Democracia, ahí está. Pero es la revolución, es la rebelión contra esas democracias liberales que son las que soportan el capitalismo después de todo. Entonces, claro, fíjate qué interesante. Es cuando vos abandonás al capitalismo y decís, no, el capitalismo no me da las respuestas. Yo soy un trabajador que quiero avanzar, pero trabajo 20 horas y mi hijo ayer le quedó la mano atrapada en una máquina y se le hizo pelota. El capitalismo no me da las respuestas, pero no dejo de creer en un darwinismo social. No dejo de creer que el más poderoso se coma al más fuerte. Y entonces ahí es cuando te vuelves nazi. Ahí es cuando te vuelves nazi. Eso es lo que dice un poco Dale Beran citando a Hannah Arendt. Me parece una visión muy interesante de cómo surge esa mentalidad de pensar nazi. Pero claro, si querés, esa mentalidad nazi es lo opuesto a esa mentalidad solidaria, más de conciencia de clase, que puede ser más de izquierda, ¿no? No quiero hablar de leninismo porque Lenin es un tipo muy complicado, ¿no? Sí, porque el leninismo implica otras cosas. Claro, no quiero hablar de leninismo porque Lenin me parece un tipo muy complicado, pero hablemos más de ese comunismo marxista más tradicional, digamos. ¿No? Yo creo que el tema siempre cuando se dice Marx y ver a Arendt y a este tipo es que traen cosas del siglo XIX al siglo XX y que no funcionan y el siglo XXI corre por otro lado. Sí veo claramente es cuando esa cuando ese grupo totalmente alejado, ¿cuál es la palabra? Como marginal, se vuelve político, cambia. Es cuando surge el fascismo. ¿De dónde reclutan los nazis? De este grupo. ¿De dónde recluta esta gente? De estas clases desposeídas, sumamente agresivas, sumamente enojadas, que antes eran apolíticas. Bueno, pero no tienen una cultura política como no tienen una cultura de levantar minas, como seguramente ninguno de los nazis tenía una cultura. Hasta ahora estamos hablando solamente del siglo XX, estamos hablando del lanzamiento del fascismo, ¿no? En un contexto así, cuando todos son tus enemigos, porque estás en un contexto darwinista, donde todos estamos compitiendo por devorarle la cabeza al otro. Siempre estás rodeado de enemigos. Siempre estás rodeado de enemigos, pocas cosas te unen. ¿Qué te une, por ejemplo? La raza te une. La raza te une, no hay con qué darle. Sí. Si vos crees en factores raciales y decís todos los rubios de ojos celestes somos iguales, bueno, hay poca cosa que te pueda unir. Cuando todos son tus adversarios, pocas cosas te unen. Ese es un factor que te une. Por eso los nazis van a la raza como factor unitario. Porque después, vos mismo lo sabés, en lo que eran las cúpulas nazis, eran un ejército de gángster que se comían la cabeza entre ellos para ascender sin ningún problema. Entonces,
Si tu forma de ver el mundo es una competencia brutal donde el hombre depreda al hombre y la cooperación no es posible, la única forma de avanzar es eliminando a otros. Si yo combino eso con la raza te une, es que aparecen los resultados escalofriantes como los que dio la Alemania nazi. Porque ahí eso se empieza a trasladar como a, si la única forma de ascender es eliminar y la raza me une, entonces yo tengo que salir, yo como Estado, como nación, salgo a eliminar otras razas. Es la única forma que tengo de progresar. Y ahí se arma toda esa visión del mundo nazi tan particular. Lo puede dar la raza, como te lo puede dar la religión, como te lo puede dar la visión del Estado. Sí, pocas cosas te unen. La raza es una, la raza es una, otras te pueden. Sí, pero los nacionalistas es lo más fácil, es visible. Porque la raza es visible también. La raza es visible. Claro, trasciende lo nacional, porque de vuelta había muchos judíos que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Claro, ¿no? Y todos se veían como alemanes. Sí, y todos se veían como alemanes. Pero para la Segunda Guerra Mundial eso no tengo ni que decir, había cambiado. Claro, visión, es la visión de Estado no nacionalista. Exacto. Y acá viene otro factor más que es muy interesante. Si algún grupo triunfa y avanza en esta escala darwinista que vos tenés del mundo, cuando vos sentís que lo mereces más que nadie, en este juego brutal donde los que triunfan son los más fuertes, si alguno te sobrepasa y vos sentís que sos el mejor, si te sobrepasa es porque hizo trampa, porque si no tendría que haber pasado por encima tuyo. Entonces, ¿cómo te superó si vos sos el mejor? Y bueno, porque tiene que haber hecho trampa de alguna forma. Y esto tiene mucho que ver con, de vuelta, si lo vuelvo a hablar de los nazis, toda la retórica antijudía, siempre de la conspiración, controlar los sistemas financieros, bla, 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 hacen trampa. O sea, no se enfrentan en el campo de batalla como es justo, no se enfrentan con violencia de forma américa, no, te hacen trampa a través de controlar, no sé, la conspiración comunista internacional, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, el fascismo también rechaza el liberalismo, porque eso también es interesante, ¿no? Y eso también, si pensamos en los fenómenos que están pasando en Estados Unidos hoy, creo que también es claro. ¿Y por qué rechaza el liberalismo? Porque el liberalismo es pro status quo. El liberalismo no propone ningún cambio, ¿no? Y estamos hablando de que estos grupos se rebelan contra el capitalismo en algún sentido, porque dicen, no me da la respuesta que yo quiero. Y en este punto es donde ahora tenemos que saltar al futuro, y acá es donde viene la parte complicada. Hablamos del pasado. Sí. Entonces viene la parte complicada que es saltar al futuro. Y claro, puede ser que se parezca a una óptica de un perfil de un perfil de un usuario de 4chan. Y está lleno de fichas de internet parecidas a las del usuario de 4chan, porque él se siente parte de una masa desposeída, ¿no? Lo habíamos dicho. Él es un tipo que vive en un sótano abandonado. Y cuando el fenómeno del regreso al fascismo en Estados Unidos se concreta, que es un proceso del 2012 al 2016, supongamos, yo lo marco un poco como el final de ese proceso, como el tema Charlottesville, ¿no? Charlottesville es cuando se hace obvio. Cuando se hace obvio, pero venía de antes. Eso no surgió de un repollo, ¿no? Entonces, este usuario de internet... Sí. Desposeído. Yo quiero hacer un comentario, quiero hablar bien de alguien. Dale. Porque ese tema de Estados Unidos, ojo lo que siempre decimos, esto es 4chan, está muy sentado en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. No pasa, a principio de la década, de la década pasada, Latinoamérica pasaba por otro proceso, era distinto, había otras cosas en juego. En Europa también, estaban pensando en el piso de Europa, estaban pensando estaban pensando en otras cosas. Quiero hablar bien de alguien que con el tiempo me cayó bien, que es Mitt Romney. Mitt Romney, que una vez le quise ver un documental, era como Ned Flanders. Mal, es Ned Flanders, es Mitt Romney. Y si se acuerdan, la derecha que estaba contra Obama en la esa derecha. Era Mitt Romney. Que yo me acuerdo que la gente decía, ay no, es tan de derecha, no sé qué. Mitt Romney, el que votó dos veces en contra de Trump. Mitt Romney. George W. Bush era el tirano de derecha. ¿Se acuerdan que era un nazi? George W. Bush, ahora es un prohombre George W. Bush. Lo miro así, dice, no, se saca fotos, no sé qué. Sí, para que veamos la perspectiva de las cosas. No, viene este tipo y quiere, no sé, el Tea Party, ¿te acuerdas que hablaban del Tea Party como que eran terribles nazis? Claro. Y ahora los dejaron chiquitos, no tienen nada que ver. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que pensemos un poco en estas masas que conforman este regreso al fascismo del 2012 al 2016. Son la gente que se jodió con la crisis del 2008. Es gente que creció viendo el material de propaganda de los boomers. Que el material de propaganda de los boomers que decía, trabajá, esforzate, Estados Unidos eso ya pasó, los boomers ya habían pasado mucho tiempo. En realidad, primero se jodieron cuando tuvieron una novia, ¿no? Sí. No se fueron los fundieron ahí. Esa fue la primera vez que se fundieron. Después se volvieron a fundir cuando si querés convenir en que no es material de propaganda boomer, yo lo llamo así porque lo asocio mucho a la filosofía del boomer, pero si querés decir que no es de los boomers, hubo otra generación. Puede ser que no sea exclusivo de los boomers. Después vino el Gen Xer y esta cosa vino una generación millennial. El tiempo pasó.
Es cierto, hay una generación más en el medio, pero yo lo tengo así como que es material de propaganda que viene de esa época, que es la época de la posguerra, que había mucha plata, entonces el sueño de los picket fences, de las casitas con tus white picket fences, ¿cómo se llama? Con las cercas las cercas blancas. No, yo tengo asociado como que es esa el material de propaganda. Y claro, y esta generación millennial, como vos bien decís, no puede aspirar ni a un apartamento. Porque es producto de otra época. Pero claro, y tiene que laburar el triple de las generaciones que vinieron antes que él. A nosotros también nos pasa en otra escala, ¿no? Pero en el caso de ellos es peor porque a ellos les vendieron el cuento de no, si vos te esforzás vas a triunfar y si no tenés lo mismo que yo es porque sos un loser. Y eso es un poco el mensaje, ¿no? Y entonces, si yo combino esto con el perfil de estos usuarios online de 4chan, es además una persona que sufrió bullying toda su vida, sola, triste, que no tiene vínculo social, entonces se ven como los oprimidos. Ellos naturalmente se ven como los oprimidos. Y abrazaron este mundo darwinista donde el fuerte se come al débil, ¿no? Porque ellos mismos hablaron de eso, hablaron de alfas y de betas. Ellos mismos hablaron esa visión del mundo. Desde el día 1 inventaron lo de pues encontrás una solución que entre justo a tu visión del mundo. Nunca cambiás nunca visión del mundo. Claro, nunca cambiás, por lo que te digo, resolviste la disonancia cognitiva echándole la culpa a la afuera. Entonces están obsesionados con la falta de estatus. Estados Unidos con el estatus, porque la falta de estatus es lo que define sus vidas. Las bromas son la forma de compensar esto, de humor negro de compensar esto. Y crecen bajo esa premisa que les dice que los pobres son pobres porque quieren, pero si tú te esforzás en Estados Unidos puedes triunfar. Y ellos no triunfan, pero sienten que se lo merecen. Entonces miran a la vereda de enfrente y piensan, si nosotros no lo logramos es porque el sistema está mal y precisa reforma, o porque alguien nos embromó, o por otros miles de factores. ¿Por qué otros hicieron trampa? Debe ser porque otros hicieron trampa. Ahí viene el razonamiento que yo les decía, de que si a mí me va mal, y me debería ir bien porque yo soy un hombre blanco talentoso, bueno, y no me está yendo bien, no es por la crisis del 2008 y no es porque el sistema precisa reforma, es porque otros hicieron trampa. ¿Quién hizo trampa? Por ejemplo, George Soros, que controla las finanzas, ¿no? O porque otros me robaron los derechos, porque le están dando más derechos a otros grupos, entonces por eso yo no puedo subir. Entonces cuando Hillary Clinton dice a ese personaje, le dice check your privilege, dice esa frase, check your privilege, chequea tu privilegio, a ese tipo que piensa que es hombre blanco y es cisgénero, no siente que tiene un privilegio por eso, no le mueve la aguja ni un pelo. Porque él se siente un desposeído, no siente que los tenga, se siente oprimido. Y si además ve que esa persona que dice check your privilege le da derecho a las minorías, a las mujeres, a los afrodescendientes, bueno, él siente que es un juego de suma cero, donde los derechos que él pierde los gana otro. Que eso no es cierto, pero él siente eso. Y entonces, y bueno, y además siente que está haciendo trabajo porque lo pide al Estado. Dice, no, ese tipo pide que el Estado le dé derechos en lugar de ganárselos laburando, como estoy tratando de hacer yo, que no puedo sacar la cabeza del agua. Y entonces yo te pregunto, ¿hay una forma de que este grupo de gente, digamos, con todo esto que hemos dicho, no escore peligrosamente en una gran parte al fascismo? Después de lo que vimos Claro, porque son desposeídos y le dicen, no, como decía Hillary Clinton, basket of deplorables. Basket of deplorables, exacto. Una canasta deplorable. Una canasta deplorable. Sí, soy deplorable, soy el white trash, soy lo peor de la sociedad, me estás todo el tiempo quemando. ¿Y dónde está mi privilegio? ¿Dónde están mis cosas? Lo que me permite? Porque no abandonan esa visión darwinista, que es lo que dice Hannah Arendt, en lugar de adoptar una conciencia más de grupo y decir, bueno, de esto tenemos que salir como grupo. La visión que siguen teniendo es darwinista, entonces se escoran hacia ahí. Yo te diría que salgan como individuos, no tienen nada que ver, pero de una manera, en ningún momento cambian sí, a la mentalidad grupal, sí, tal cual. Y entonces el conservadurismo, claro, les resulta muy calentito, porque les habla de un ideal de un pasado mejor, un pasado romántico, un pasado que les robó este enemigo externo que les hace trampa. Y en el caso de Estados Unidos idealizan el pasado con esas cercas blancas en forma de pica, ¿no? Y la casita en los suburbios, donde antes, en esa época, en esos años 50, si querés, donde América era grande, entre comillas, no había una revolución sexual que hizo que las mujeres se liberaran y ellos, y con esa liberación, ellos tuvieron que combatir por las mujeres en la jungla darwinista, donde terminan perdiendo porque les gana Chad Thundercock, ¿no? Esa época donde todos los hombres tenían un trabajo que les permitía pagar una casa con autos y les permitía tener hijos.
¿no? Eso era mucho mejor ese pasado, porque en ese pasado yo tendría a mi mujer asignada y no estaría en el sótano de mi madre porque tendría mi trabajo que me permitiría pagar esa casa. Algo que es mucho mejor que estar en el sótano de tu madre viendo porno, ¿no? Que es lo que le pasa a estos usuarios. Entonces, todos estos usuarios están con esta mentalidad, todos estos usuarios de R9K están con esta mentalidad en este foro dándose estas manijas. Y esto se da cuenta, otro de los foros dentro de 4chan se da cuenta. ¿Cuál foro? /Pol, que es el foro de lo políticamente incorrecto, con la idea, o sea, la idea era cuando lo crearon, era que fuera un foro del mercado libre de las ideas y por eso se llamaba políticamente incorrecto. Rápidamente, en ese mercado libre de las ideas, los que triunfaron, dadas las características de 4chan, fueron los nazis, ¿no? Es un foro que es un foro fascista. El foro. Acá no hay toda una explicación como la que yo acabo de hacer societaria de por qué van ahí. No, acá son fascistas que ya eran fascistas de antes y entraron y siempre fueron fascistas. Que cómo llegaron. Stormfront, que es uno de los principales hogares del nacionalismo blanco a nivel mundial, se entera de la existencia de 4chan después de que 4chan los ataca. 4chan los ataca y ellos dicen, che, ¿qué es esto de 4chan? Y entran a ver y se obsesionan con el sitio y se hicieron parte de la cultura del sitio y cooptan /Pol. /Pol es territorio de ese sitio. Hablando de los romanos conquistaron Grecia y Grecia conquistó a los romanos. Exacto, acá tenés un caso. 4chan conquistó a los nazis y los nazis conquistaron 4chan. ¿No? Pero quiero que veas cómo vienen de dos lugares diferentes. ¿no? La internet de antes, la página de Space Jam, ese internet de otra época de foros que se cruza con las redes sociales modernas. Sí, es como cuando uno dije, aparece Facebook y bueno, desaparece por ahí. Yo rescato los foros porque me encantaban los foros de principio de siglo, tengo de los mejores recuerdos, ¿no? De juventud en foros. Claro, eso cambió la red social, pero la red social es otro juego. Es otro juego. Y ahora cambió. Stormfront eran unos del Ku Klux Klan ahí que se juntaban a hablar de escopetas y los atacan. 4chan y dicen, che, acá hay algo. Que te aparezca Instagram. Antes vos subías imágenes a un foro, amigo, che. Antes tenías un fotolog que compartías con 4 personas y ahora aparece Instagram, es el mundo. Y te pega y vos decís, no, Fotolog se comió a Instagram en cierta manera. Al principio por lo menos era así. Y entonces, es interesante ver cómo esos dos fenómenos convergen en paralelo, ¿no? Porque unos son gente que se terminó volviendo nazi por todos estos problemas que tenían. Sí, por el entorno, por la situación económica, por la frustración, por no poder manejar la parte interna de sus sentimientos, por estar encerrados en la casa, por ser un cambio generacional frustrado, pero los otros, los que ya venían de antes, eran nazis, ya eran nazis de antes. Entonces un poco se juntó el hambre y las ganas de comer. Es algo parecido a lo que pasó con Anonymous en su momento. Que Anonymous había en 4chan mucha gente de izquierda que aprovechó las ganas que había en estos jóvenes que tenían de hackear cosas y dijeron, hagamos Anonymous. Pero todos estos usuarios se terminaron yendo y ahora es otro grupo el que coopta a los usuarios de 4chan. Claro. Entonces los usuarios de Stormfront hallan su hogar en este foro /Pol y lo políticamente correcto y lo monopolizan. Y en este foro se dedicaron a propagar las conspiraciones más diversas sobre operaciones de bandera falsa, negacionismo del holocausto. Acá viene toda la manija conspirativa, ¿no? Negacionismo del holocausto, cabales judíos financieros y compartían también la angustia con R9K de no avanzar en la vida. Y así las dos bases de usuarios empezaban a mezclarse. Unos usuarios empezaron a pasar a otro foro y otros usuarios pasaron a pasar a otro foro y estos dos foros se volvieron uno solo, sí. Uno solo, sí, en algún sentido, y se volvieron la razón por la cual hay sectores de 4chan y usuarios de 4chan que están muy, muy sintonizados con este tipo de ideología. Y entonces 4chan y una demográfica completa de jóvenes hombres blancos estaba listo para ser cooptado por la ultraderecha. O sea, estamos en la puerta de las elecciones de Donald Trump, año 2014. Y esta gente estaba madura, era el momento. Porque acuérdate que en 2012 la transición al odio estaba terminada y la elección de Donald Trump fue poquitito después. En 2016 fue Donald Trump. Fue 2016 fue Donald Trump. Y esto fue notado por operadores de la derecha. Algunos operadores de la derecha lo notaron. Pero claro, todavía estamos lejos de la elección y los operadores de la derecha dicen, algunos de los cuales literalmente van a ser los que van a poner el poder a Donald Trump. Y me lo estoy guardando para después, pero lo voy a decir ahora. Estoy hablando de Steve Bannon, puntualmente. Vieron este fenómeno. Y claro, pero antes de invertir en un proyecto que sería un delirio, de decir, bueno, vamos a utilizar toda esta gente para hacer que sea una de las bases electorales de Donald Trump, vamos a hacer una especie de prueba de concepto.
Vamos a asegurarnos que estos pueden ser utilizados como un ejército de troll efectivo que en el futuro nos pueda ayudar para asegurar una elección política. Y en el 2014 se va a lanzar un proyecto gigantesco para asegurar si este grupo de gente podía ser un ejército viable, si podía ser una base electoral viable. Y así es como vamos a hablar de Gamergate. Pero eso es otro tema. Excelente. No tengo nada más. Para terminar este resumen de esta caída de 4chan, de intercambiar anime a memes Anonymous y ahora juntarse con Stormfront. Juntarse con el Y fotógrafo. que aparece con Steve Bannon. Que Steve Bannon siempre me pareció un tipo súper interesante. Sí. Me acuerdo de una entrevista con... Es un cisne más negro, Steve Bannon. Sí, con Bill Maher, que dice, no, yo soy un populista de derecho clarísimo y tengo que estar acá. Y Bill Maher, a mí me gusta mucho, es un comediante americano que invita gente, pero... Políticamente incorrecto. políticamente incorrecto, pero Steve Bannon le pasa por arriba. A mí me da la sensación esa. Él hace los chistes, Bill Maher, y claro, claramente está en una audiencia Bueno. favorable porque todos se ríen a los chistes que hace él, pero no puede contenerlo. Steve Bannon es mucho más inteligente y no es muy claro. Capaz En que ningún no- momento no es manipulador en el Capaz que sentido no sabes esto. ¿Sabes cómo se dio cuenta de todos estos fenómenos Steve Bannon? Porque Steve Bannon era uno de de los editores de Breitbart. Antes de editor de Breitbart. Él era uno de los accionistas principales de una empresa de farming de oro del World of Warcraft. Y así se entera de todo este fenómeno. Cuando él se hace uno de los principales, uno de los que trabaja principalmente con una empresa de oro de farming. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de todo esto porque es muy interesante y es algo que uno no, que no es natural. Cuando uno escucha toda la historia de Trump en el poder y eso no es natural estas conexiones con... No surgen naturales conexiones Trump-World of Warcraft, No. pero increíblemente están. Es un Este- operador político de este siglo. La política cambió. Claro, la política cambió. Antes te pasaban unos créditos amarillos, ahora te dicen la voz de Palpatine se ha escuchado en la galaxia y eso fue a través de Fortnite. Fue a través de Fortnite. Claro. Y no está en la película. Así que sí, el mundo cambió. Bueno, ¿qué te pareció, Seba? Me gustó. Siempre es una manera de ver el pasado. Como decimos. diría MatPat, Esta es mi teoría. esto es una teoría. Una game theory, ¿no? O sea, es una teoría. A ver, es la teoría de Dale Beran. O sea, él lo que hace es traza una línea directa desde diciendo las condiciones que se dieron en la Alemania nazi para que surgiera el fascismo, que identifica Hannah Arendt, son similares a las que están presentes en 4chan en esta época por estos motivos. Es una teoría. Sí, son como Es una analogías. teoría. A mí me convence. Ahora, como todas las teorías, como dije al principio, otro puede tener otras teorías. Pero hay una realidad que es que sí, 4chan tiene una cantidad de usuarios fascistas muy importantes y bueno, alguna explicación habrá. Y bueno, esta es una. Tal vez sea esta. Y de vuelta, como dijo Sebastián, me parece muy acertado, esto es un fenómeno propiamente de Estados Unidos. Porque por este motivo es que para alguien de Estados Unidos el Pepe la Rana puede ser algo que los gatille, pero en una cultura latinoamericana vos pones a Pepe la Rana para acá y para allá y a nadie se le mueve un pelo. Porque Claro, si no tienen todo este contexto, no lo leen de la misma forma. O Claro, sea, porque nosotros pasamos por otros procesos electorales como pasa a Europa. Y Europa Sí. a la derecha es Merkel y nunca se le ocurrió armar gobierno con los fascistas. Sí. Pero sí empieza a ver, bueno, esto es también como la Internet se rompió. Porque los fenómenos de manipulación de Internet que podés ver en Estados Unidos o que viste se van a ir exportan. replicando. Se Eso exportan. se está exportando. se exportan. Y lo vas a ver mañana en Indonesia. Uno de estos lugares también los vas a ver ahí y después te van a empezar a aparecer en otros lados. Y vos decís, bueno, ¿cómo funciona, no sé, Turquía para adentro? Y Turquía está con otro fenómeno, me imagino. Pero Erdogan por su camino y los islamitas, quien sea. Acá vemos como 4chan pasó de foro a la caída. Sí. Podemos decir a la caída y arrancó este fenómeno. Ujú. Pero sigue, está en todos lados. Ujú. De Y distintas maneras. De distintas maneras, porque inventaron el meme. Entonces, cada vez que veas un meme, por ejemplo, eso es parte del legado de 4chan. Es impresionante. Pero realmente inventaron mucho de cómo consumimos Internet y cómo entendemos Internet hoy. Bueno, no tengo nada más. ¿Querés que te lea las fuentes? Sí. Bien, las fuentes es el monofuente, porque es la teoría de Dale Beran, así que es el libro de Dale Beran que se llama It Came From Something Awful. Lo pueden encontrar en Amazon sin ningún problema. Sebastián, ¿tenés algo más?
Sí, tengo unos comentarios para leer que nos dejan de este programa, que es El Cine Más Negro. Nos pueden escuchar en ¿Reseñas? todas las plataformas. Tengo unas reseñas. Bien. Sí. Que nos pueden escuchar en todas las plataformas, literalmente. Porque creo que estamos en todas. Estamos en todas las plataformas, es así. Y quiero leerlos algunos para de El Cine Más Negro, que dejan reviews. Y ahora los hacemos productores Honorarios, exactamente. Porque como ya no leemos más reseñas de nuestro otro programa, que es La Tortuga Podcast. Exacto. Entonces nos deja. Primera review, excelente, 5 estrellas, gracias por las 5 estrellas. Soy asiduo, escucha de La Tortuga y ahora de este nuevo proyecto que sin duda alguna va en buen camino. Les confieso que su podcast sirvió de inspección para comenzar un proyecto personal. Mi propio podcast se llama Historias Random. Los temas son un poco más sombríos que los que usualmente... Uy, me salió cortada. Escuchan, pero bueno, le quiero decir a Leon Si Zoom... pinchás, la puedes leer entera. Me lleva trolling. Bueno, pero Leon Zoom, te quiero decir: 1, sos productor honorario. No llegué. No tenemos importa, música, Alexis, pero bueno. sos productor honorario. Y no solo sos productor honorario de este programa, sos productor honorario de tu programa. Te felicitamos por Historias Random. El programa que estás haciendo. Y si te empujamos a hacer un podcast o te ayudamos, te motivamos de alguna manera, estamos súper Misión contentos. cumplida, Misión exacto. cumplida. Ahí está. Ahí está la música que llegó después. ¿Cómo se llamaba el oyente? Alexis, Leo Zoom. Leo Zoom, sos productor honorario de este programa. Leo. Zoom. Felicidades, 5 estrellas. Empecé a seguir este podcast por recomendación de mi hermano, que lo sigue hace tiempo en La Tortulia, cosa que también hago ahora, y porque mi esposa quedó abducida por la teoría de la Tierra plana, lo cual llevó a algunas discusiones y tuve que apoyarme en ustedes para zanjar el tema. Traen temas actuales. Tengo que ir al link directamente. Bueno, etcétera, 1982, desde Bolivia, sos productor honorario. Etcétera, 1982, acordate una cosa muy importante, que es: no le lleves la contra a tu mujer si ella cree que la Tierra es plana. No con la razón, porque es muy difícil de convencer por ahí. Anda por otros lados. Y acordate que puede representar tu... Pasivo, claro. Es un pasivo, tu mujer. Estás jugando con fuego. Está jugando con fuego. No por la Tierra plana, sino porque... Los pasivos generan intereses. Claro. Ojo ahí, hay mejores cosas. Y cuidado con Chad Thundercock. Cuidado con Chad Thundercock. Yo si tengo señora, me preocupa más no pelearme con ella, que la Tierra es plana, que me afecta absolutamente en nada. Después decirle cualquier cosa de tomar un crucero. No, crucero hasta es una... ¿Dónde sos? Bolivia, claro. Ofrecerle viaje a Sydney. Eso facilísimo, porque si la Tierra es plana no puedes viajar a Sydney en un avión, te va a decir que sí inmediatamente. Y después dice: aprender divirtiéndome. Hola, me parece que contáis la historia de un modo muy ameno. Enhorabuena. Madridista incondicional. Que bueno, no es tanto historia, pero madridista, sos productor honorario. Madridista incondicional, que por suerte vive en España, porque sería muy gracioso si fuera madridista incondicional Ciudad de México. Sí, muy gracioso, bueno. Y esos son los 3 productores honorarios de la semana de El Cine Más Negro, que nos dejaron las reseñas en Apple Podcast, que ahí sí nos pueden dejar reseñas para este nuevo proyecto. Si no nos conocen de nuestro proyecto anterior, que es La Tortulia Podcast, donde hablamos de drama humano hilarante, más que nada historias, y El Cine Más Negro. Hablamos de la miseria dentro del corazón humano. Exacto. Y estos casos más oscuros, como la internet y el fascismo en internet. Muy bien. No tengo nada más para agregar. Alexis, desde los controles, es bueno tenerte de vuelta y grabar juntos. Un poco caótico hoy. Porque fue la primera vez. La primera, yo seguía viniendo, pero no es lo mismo estar acá. Demasiados botones a la vez hay que apretar. Bueno, cuando quieras volvemos a nuestras casas, Alexis. No los estoy echando, al contrario, me tengo que acostumbrar a la cantidad de botones que tenía que manejar en simultáneo, pero bien. Perfecto. Bien, Bueno, es bueno estar de vuelta. volver. Es bueno estar de vuelta, Alex. Lo mismo del lado nuestro de Radio Camacua. Bueno, muchas gracias a Radio Capagua. Bueno, Nos vemos entonces hasta el nos próximo vamos programa. sutilmente. Adiós.